Don Sapo Cocopelo Cocolizo es el sapo más bello que he visto en mi vida ahorita. Yo le tengo pavor a los sapos, ni en figuritas, pero este está hermosísimo. ¿Qué la lleva a usted a escribir, a plasmar un cuento sobre un sapo? Inicialmente, cuando alguien habla de sapo, unos asocian sapo visto, sapo muerto, ¿verdad? Allá cuando las huelgas de los maestros y marchábamos, sapo visto, sapo muerto. Un concepto sociológico de, ¿verdad?, de comparar al animal, pobre animal, feo, ¿verdad?, con la acción fea de las personas que atisban para ir a soplar una noble acción de un grupo. Esa es mi primera idea. Mi segunda idea es que, ay, sapo, fuera, sapo. Y es un pavor ver un sapo dentro de una casa. Yo creo que nadie se aguanta tener un sapo dentro de la casa porque es que enseguida busca la vara para sacarlo porque es una amenaza. Oiga, qué amenaza. Qué lejos de la verdad. Bueno, los sapos muerden, tiran su leche, abren, como quien dice, sus patitas para lanzarse sobre nosotros. Creo que hay muchas creencias, ¿verdad?, de cómo les ha ido con el sapo en su vida. Pero hay otras connotaciones de sapo que todos sabemos. Y es sinónimo de insulto. Pero en esta época de pandemia y cada vez de crisis de valores, de ese desapego por la naturaleza, en varios momentos me tocó ver sapos en la calle completamente aplastados como si fueran una lata churrada, que a nadie les causa la menor, ¿verdad?, conmoción de ver un sapo, al contrario. Así que con esta pandemia que es fruto de ese ciclo que vive la naturaleza, por esa forma del hombre pensar, porque cada vez piensa menos en sí mismo, y como piensa menos en sí mismo, piensa menos en la naturaleza, donde él forma parte, porque el hombre es parte de la naturaleza. Así que yo me encontré con 3 niños que estaban amarrando un sapo en una casa, y ese sapo estaba vivo. Yo les llamé la atención en ese momento. Aquello pasó, yo no desaparecí del lugar porque estaba por allí de tránsito. Y como a los 15 días que voy de nuevo a la casa de mis padres, me encuentro con los niños. Y uno de ellos me reconoció. Maestra. Le digo, ¿qué hicieron con el sapo? Dice, lo matamos. ¿Cómo lo mataron? Bueno, se lo pusimos, lo cogimos con un hilo y se lo pusimos cerca a un camión que iba para que lo aplastara. Entonces, eso se me quedó a mí en conciencia de ver niños de 10 años, había uno de 12, y niños que yo conocía, hijos de maestros, porque todos son hijos de maestros. Y yo hablé con los padres para contarles, oye, ¿ustedes por qué permitieron que sus niños hicieran eso? Ay, usted se preocupa por eso, no se preocupe. Entonces, eso me llevó a mí, esa reflexión, a ver hasta dónde llega la ignorancia y cómo nosotros somos capaces de ir contra nuestra propia naturaleza, porque nosotros, ¿verdad?, si bien somos alma, cuerpo y espíritu, también tenemos 3 reinos: el reino mineral, ¿verdad?, también el reino animal. Pero entonces nosotros vemos en un momento dado que podemos ser maestros, podemos ser lo que sea, pero tenemos una tremenda inconsciencia, una inmadurez para enseñar a nuestros hijos, y la formación en el hogar es importante hasta en esos detalles, porque el sapo tiene un comportamiento y una visión ecológicamente. De esa forma yo pensé, como 2 años después, yo creo que es hora que yo plantee con esto del fenómeno natural de la sequía, esa sequía global, y vi tantos animales morir
recordé esa experiencia de los niños es más, con el tiempo, uno de ellos me dijo, vamos a pasar por allá para que vean que todavía el sapo vive, pero está muerto. Digo, ¿cómo es eso? Dice, bueno, vive nuestro recuerdo. Digo, no hagan eso, ya les expliqué. Digo, voy a hacer un cuento, y bueno, sabrán que después le llevé el cuento, y esos niños ahora están como agentes multiplicadores cuidando no solamente las ranas, también los sapos, los grillos, los totorrones. Y eso me causó mucho placer, por eso creo que esta obra de un sapo, ¿verdad? Poco pelo, cocolizo, para los niños, ¿verdad? Pudiera ser un momento de reflexión, un tema de reflexión, que en los detalles que parecen ser negativos pueden surgir vivencias para un escritor, no solamente del sapo que vi tirado allí aplastado en la calle. Bueno, verdad que es un privilegio tener por amiga, por madrina, a Aura América González. Es una mujer que habla mucho de edad y nos pone como chiquillas, pero realmente cuando estamos con ella, igual que con Sonia, no hay edad, no hay edad. Hay vivencias, hay mucho aprendizaje y hay una gran fuente de motivación por las actividades que hacen, porque siempre están dispuestas a dar un paso más. Entonces nosotras tres, que nos hacemos llamar el vuelo de la crisálida, compartimos ese gusto por la literatura y no nos ponemos edad, no nos ponemos edad. Y es muy bonito lo que hace Aura, porque incluso en sus cuentos no hay una edad. Don Sapo Cocopelo Cocolizo pudiera parecer un cuento infantil, pero yo creo que lo puede leer cualquiera. Milvia. Bueno, les cuento que Aura vive esas obras y el año pasado nos tocó hacer una sesión de cuentacuentos en las aldeas infantiles SOS y Aura, con todo que ella pregona sus 80 años, que es la más vieja, pero yo creo que es la que más energía tiene de las tres, se tiró al piso. Aquella cosa fue el de gusto de los niños, al final echándole agua para que el sapo pues pudiera salir de ese sofoco que tenía, pues divirtió a los niños, lo hizo tan vivo el papel de Don Sapo, que es una lectura pues recomendada para en esa etapa de formación de los niños. Y yo le pregunto a Aura, ¿cómo nace ese nombre que parece así como un trabalengua? Yo creo que tengo experiencias de obras leídas. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra maestra de literatura infantil, Bielka Argeli Gutiérrez. Ahí está, la tiene aquí, siendo presente, ¿verdad? Que es una maestra de la literatura infantil y que en muchos momentos nos ha contagiado con su visión de mundo sobre el enfoque a la literatura infantil. Ella dice, la literatura veámosla como un juego, no le pongamos un corsé, una camisa de fuerza, porque el niño es juguetón, porque la poesía tiene que ser juguetona, porque el cuento tiene que salir hasta brincando y dándole idea al niño que en alguna medida están rimando, y eso es de agrado para el niño. Don Sapo, Cocopela, Cocolizo. Esto creo que impactó el nombre, ¿verdad? Porque primero tenía más Don Sapo. Digo, no, vamos a darle, porque Don Sapo es el octogenario, sepan, es el abuelo, pero vamos a darle la vitalidad con el nombre, el segundo nombre y el apellido. Nos regala un fragmento del cuento. El sueño se convirtió en realidad
porque el estero amaneció sin una gota de agua y parece un desierto seco y reseco de tanta sequedad. El calor que provoca la sequía es infernal para él. La vida se retira de sus ojos. Allí pues, con ese narrador omnisciente, les presento la temática que se va a desarrollar en el cuentico. Fantástico. Muchísimas gracias, Aura.